y los espíritus malos salían. Sucedían cosas tremendas, porque ya es el Espíritu Santo en uno de una manera extraordinaria, donde uno dice, bueno, yo quiero conocer ese Espíritu Santo. Es como uno dice, yo conozco de Dios, pero es que no es conocer de Dios, es conocer a Dios. ¿Quién es ese Padre? ¿Quién es ese Dios? ¿Qué come? ¿Qué le gusta? ¿Cómo hace? ¿Cómo le agrado a ese Dios? ¿Qué quiere ese Dios de mi vida? ¿Cómo ese Dios me llamó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo hice saber quién es ese Dios? Porque eso hace que me enamore de Él, porque lo conozco. Eso es como cuando, yo siempre pongo el ejemplo cuando uno se enamora de alguien y uno quiere conocer a esa persona. Ay, ¿qué le gustará? Es que yo le quiero regalar esto, pero ¿será que sí le gusta? Entonces uno quiere agradarle a esa persona y uno, ¿por qué no hacemos eso con Dios, que es nuestro Padre? Y eso era lo que Pablo les hablaba, y en cada discurso, y en cada Pedro también, en cada discurso que hacían acá, en cada palabra que ellos hablaban del Espíritu Santo y de Jesús, porque otro de los temas principales del libro de Hechos es como la fuerza en la iglesia cristiana, porque solamente si Jesús habló y Jesús hizo, y después vino el Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo les dio como la sabiduría para empezar a formar una iglesia cristiana. Hay algo que me encanta de la parte de lo que es el libro de los Hechos, a pesar de que es Lucas, ¿no es cierto?, uno de los autores del libro de los Hechos, ver cómo Pablo, que fue uno de los últimos discípulos de Jesús, es el que más hace su obra, es el que más entiende, ¿no es cierto?, lo que es la voz del Espíritu Santo, el llamado del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo le envía a hacer. Y algo mucho más hermoso es de que, a pesar de que él era el perseguidor de la iglesia, pasa a ser uno de los, digámoslo así, como si fuera parte de la redención que va a hacer Jesucristo en su iglesia. Y Pablo, amén, y Pablo entiende físicamente, literalmente, que es el Espíritu Santo el que obra a través de él en todo lo que hace, porque ya Pablo no se da la gloria a él, ya Pablo deja de ser el capitán, deja de ser el guía, deja de ser el perseguidor, a ser, ¿no es cierto?, el servidor de Jesucristo, el servidor de Dios y el servidor principal del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros entendiéramos un poquito lo que es la obra del Espíritu Santo, creo que sería más difícil para nosotros el caer en pecado. Sería más difícil, porque diríamos, si el Espíritu Santo está conmigo, pues no voy a caer tanto en pecado, ¿verdad? Porque Pablo, a pesar de todo, pues era hombre, pero él entendió. Y si nosotros vemos, aparte de las cartas paulinas de lo que él escribe, vemos como él dice, y yo sumido en esta cárcel, yo sumido en esta prisión, yo sumido en esta angustia, y yo siendo hombre, siendo carne débil. O sea, más adelante vamos a ver cada estudio de cada carta de él. Pero aquí vemos la parte importante del Espíritu Santo, cómo obra en nosotros y cómo hace que nosotros dobleguemos esa carne y cambiemos ese doble propósito, ese doble ánimo en nuestras vidas a ser uno, que es en Cristo Jesús. Sigue, mi amor. Sí, Hechos capítulo 19. Hechos 19, versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtendremos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y unas se lanzaron al teatro arrebatado, y a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaron una cosa y otros otra.
porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen ha venido de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden y procónsules hay, acúdense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna cosa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Que en el versículo 13 que ahorita leíamos, dice que algunos judíos exorcistas y ambulantes, porque todo eso andaban en ese tiempo y como había el escándalo del Espíritu Santo, entonces ellos decían, ese escándalo tan tremendo de que había venido el Espíritu Santo y que todos lo querían tener, entonces ellos se fueron a hacer porque, a ver, uno cree que o muchas veces uno cree que uno no necesita sino tener al Señor Jesús y dejarse guiar por Él y tener de pronto, ¿cómo le digo? Que a veces usted no puede sacar un espíritu inmundo, usted no puede orar por un enfermo, usted no puede, usted cuidado, usted tal cosa, y no solo necesitamos tener al Señor Jesús. ¿Qué había sucedido acá? Esperamos una autoridad humana para hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces acá lo que nos está mostrando, ¿no es cierto?, en la parte de Éfeso, es de cómo adoraban a una diosa, ¿verdad?, que era la diosa Diana, y a través de ello ellos querían involucrarlo, de acuerdo al versículo 13 del capítulo 19 de Hechos, involucrar a Jesucristo, decir, por obra, ¿no es cierto?, de Jesucristo, se hace esto a favor de lo que hacemos, de las artífices que hacemos y todo. Usar a Jesús, correcto, para adorar a la diosa Diana. Ocultarlo. Lo que hacemos nosotros hoy en día no es nada diferente. Nosotros queremos sacar excusas y diciendo, Dios me dijo, Dios dice, Dios hace, cuando realmente somos nosotros, nuestra carne, pero no es Jesús. ¿Cuántas veces, me salgo un poquito de la lectura bíblica, cuántas veces nosotros no nos encerramos en un lugar y empezamos a orarle al Señor, diciéndole, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, ayúdame en lo otro, papito, te pido el favor que me colabores con aquello, que me colabores con esto, que me colabores con lo otro, Señor, yo quiero que sea de esta manera, quiero que sea de aquello, quiero que sea así, y salimos y no dejamos hablar a Jesús, no dejamos hablar a Dios en nuestros corazones, no leemos ni siquiera la palabra, y salimos diciendo, Dios me dijo, Dios ha hablado a mi corazón, cuando, como decía la pastora el domingo en el servicio, y nosotros bla, 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 y no escuchamos la voz de Dios, sino salimos con lo que nosotros queremos, diciendo y aludiendo de que Dios nos dijo o que Dios me habló. Dios no es incapaz de hablarnos audiblemente, no es incapaz, Él lo puede hacer, pero para eso nos dejó la Biblia, para que nosotros tomemos de allí, veamos claramente lo que tenemos que hacer, y cuando hagamos caso de la Biblia, Él podrá llegar a hablarnos audiblemente. Pero nosotros a veces decimos, Dios me dijo, Dios me habló, cuando fui yo mismo en mis oraciones que propuse, dije y establecí. Señor, se va a hacer así. Punto. Y salimos. Entonces ellos pretendían aquí hacer lo mismo.
pretendían incluir al Señor Jesucristo en lo que estaban haciendo. Por eso decía que eran artífices que estaban haciendo a la cosas. diosa Diana. Pero, claro, en honor a ella. dando, la gloria se la daban era a ella. Dando honor a una diosa Sí. y no a Jesucristo. Quisieron involucrar a Jesucristo, pero aquí nos muestra claramente que nosotros aún todavía seguimos equivocándonos en esa parte. Y pensamos que a través de un... no sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama eso? Cuando coge uno algo porque como la herradura que dice uno que la suerte y todo eso, ¿cómo es? ¿Como una qué? ¿Como un qué? Como un... un amuleto. ¿Cómo cogemos amuletos y cogemos patas de conejo, herraduras, el cabello de ángel, el cabello rubio? O sea, cualquier cosa lo cogemos de amuleto, cualquier cosa. Y le damos la gloria al amuleto y no a Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia, yo amo a los que me aman y me hagan los que primero me buscan. Por cuando dice primero no se está refiriendo a que usted madrugue y bueno, también, ¿no? Que madrugue y lo busque, no. Pero no solamente primero eso. Que un brujo, primero que un hechicero, primero que un medium, primero que cualquier cosa es a Dios. Porque Él es el que hace y usted le puede dar la gloria cuando eso ocurre. Amén. De lo Y contrario, que ellos tomaban todas esas herejías y todas esas artimañas era para hacer riquezas. Aquí nos lo dice en el versículo 25. Para hacer sus riquezas, dice, porque de todo eso vienen nuestras ¿qué? Nuestras riquezas. Y hoy en día la mayoría de personas que buscamos de Dios, que buscamos del Espíritu Santo, que buscamos de Jesús, pensamos que únicamente vamos a conseguir la bendición económica, cuando el Señor dice que vamos a ser salvos en todo, primeramente la salvación, y cuando viene la salvación, viene el resto por añadidura. Ahí es donde entra el versículo de Mateo 6:33, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Y nosotros buscamos las añadiduras. No, y algo muy importante es que uno tiene que entender que Dios siempre responde. Él siempre responde las oraciones. El problema es que nosotros queremos que Él nos responda es a la conveniencia de nosotros. Lo que nosotros queremos que Dios nos responda, no lo que Dios quiera. Y es ahí donde se cumple. O es la voluntad de Dios o es mi voluntad. Claro. Entonces, démonos cuenta aquí que cuando el artífice, aquel hombre, se dan cuenta que el hombre es judío, hacen alboroto por 2 horas. Por 2 horas. No fueron 2 segundos, 2 minutos. Fueron 2 horas para dejarlo confundido, para que no hablase, para que él no pudiera expresar. Pero él expresa su sentimiento. Y aún así, y busca cómo cambiar esa esencia y darle la gloria a Dios para que las personas abran su entendimiento. Muchas veces cuando nosotros cegamos nuestros ojos, así asistamos a un lugar de espiritual, así asistamos a una congregación, por más de que nosotros no queramos, ¿no es cierto?, abrir nuestros ojos, Dios no nos va a obligar. Por eso en el libro de Génesis nos muestra que Él nos dio libre albedrío. Y por más de que nos digan, por más de que nos incluyan, por más de que oren por nosotros, por más de que nos impongan las manos, por más de que nos saquen los chukis, ¿no es cierto?, que hablamos nosotros, o sea, los espíritus inmundos, si no queremos renunciar a ellos, no se van a ir. Si no queremos cambiar, no va a haber cambio. Si no queremos escuchar, no va a pasar nada. Entonces a veces salimos y decimos, no hicieron, aquí no pudieron, por eso aquí era que alguien nos decía es lo esta mismo, semana precisamente, nos decía que estaba orando por alguien para que cambiara, porque había hecho mucho daño y había sucedido muchas cosas. Entonces hablábamos que Dios, o sea, Dios nunca nos obliga, y si en esa persona no hay una disposición para cambiar, pues nunca va a ocurrir nada. Entonces podemos orar día y noche, de todo, y Dios es bueno y Él nos oye, y de pronto actuará de alguna otra forma. La Biblia dice que no nos preocupemos por saber cómo Él lo hace. Él es Dios y Él sabrá, pero queremos que esa persona cambie, pero si no hay disposición en esa persona es muy difícil. Es muy difícil. Pero es que se quiere cambiar bajo el anhelo de nuestro corazón, cambiar esa persona bajo el anhelo de mi corazón, pero no bajo la voluntad de Dios. Anteponemos ese anhelo por encima a la voluntad de Dios, de cómo es que lo debe de hacer. Amén. Sí, amén. Yo creo que algo muy hermoso de este capítulo y de esta porción es de que vamos a entender con más claridad por qué tanta rudeza en el libro de Efesios.
Es que la iglesia de Éfeso era una iglesia que inicialmente amó muchísimo a Dios, muchísimo lo amó, pero de un momento a otro eso cambió, o sea, el amor de ellos se enfrió. Por eso el Señor les decía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque ellos se les olvidó Dios, se les olvidó todo y ellos se dedicaron. Sí, ve, aquí adoraban, querían adorar era a una diosa. Y aquí fue donde hubo todo lo que sucedió en el libro de Apocalipsis. Bueno, ya esa parte habla de lo que ocurrió con Balaam, el de la burra, que ya hizo unas cosas tremendas y ahí hubo unas maldiciones terribles que hubo ahí. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios, porque es que eso cuesta. O sea, amén. Dios es y Dios, la importancia, Dios no puede ser burlado. Y simplemente amén. La importancia de ver cómo en el libro de Apocalipsis se expresa y dice, yo sé que tú odias a los nicolaítas, yo sé que tú odias a los artífices, yo sé que tú odias inclinarte a tus dioses, a las estatuas, yo sé que tú odias esto, pero tengo contra ti, dice, no, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, aquello que se tenía por costumbre en un momento de enfriamiento, un momento de quietud, en un momento de que yo soy más bien humano y yo dejo lo espiritual aparte, y vuelvo nuevamente a mis andanzas antiguas, pero sin hacer tanta veneración ni tanta adoración, pero dejo ese primer amor con Dios, o sea, se opaca. Esa es la importancia del libro de Éfeso, la carta de Apocalipsis que le da a la iglesia de Éfeso y este capítulo. Continuemos, hija. Dice el Hechos capítulo 20, dice así, viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses diciéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia y Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muestra lo que es el desplazamiento, ¿no? Sí. Y las personas tan importantes que son en la vida de uno. Porque si nosotros hacemos un estudio de cada uno de ellos, pues no vamos a encontrar bíblicamente un estudio profundo. Pero si Pablo los envía primero, es porque son discípulos, son personas que han estado al lado de él, han aprendido al lado de él y quieren que ellos vayan, ¿no es cierto?, por el camino y vayan primero. La importancia de saber uno con quién está contando, con quién personas es la que realmente está uno a su lado y puede contar con ellos para que vayan abriendo camino de bendición, como hizo Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista fue abriendo el camino, ¿no es cierto?, de Jesús. Y Jesús, a pesar de que él venía, ¿no es cierto?, era el más importante. Pero Juan el Bautista iba bautizando, iba hablando, iba haciendo. O sea, es algo parecido acá, ¿no? ¿Verdad? Por eso lo digo. Y él enviaba. Y dice, 3 meses nos quedamos aquí, 7 días nos quedamos allí. Y todo era una misión muy importante. O sea que la importancia de no trabajar uno solo, sino trabajar siempre en unión. Mientras unos están orando, los otros están hablando. Mientras los unos están hablando y los otros están orando, los otros están buscando y abriendo camino. La importancia de trabajar en grupo, en un lugar, en una congregación, en una iglesia, en una familia, en una casa, en ese hogar, es la esencia importante. Inicialmente hablaba de eso, que las mujeres, como no, ellas no iban a los lugares, sino que iba Pablo, iba Pedro y pues los que se iban convirtiendo, como Apolos y bueno, Priscila, Aquila, todos ellos. Entonces dice que las mujeres se reunían y ellas oraban y oraban para que les fuera bien, para que la mano de Dios estuviera ahí, para que el Espíritu Santo tocara esos corazones. Y entonces eso es una bendición. Y ahora dice aquí el 7, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Tico,
que estaba sentado a la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Dios Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Un milagro grandísimo que se hace por estar en la presencia del Espíritu Santo, por estar en ese momento con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo pudiese creer, no? O sea, se alarga un discurso, se alarga una prédica, una enseñanza, como lo llamamos hoy en día, ¿no es cierto? Se alarga porque luego hasta la medianoche, sigue hasta la medianoche. Este joven, caído, tendido de sueño, se desvanece y se cae desde el tercer piso. Total de que el totazo no fue muy agradable, ¿no? Y todo el mundo lo halló por muerto. Pablo desciende, se acuesta sobre él. Y es increíble, ¿no? Porque se acuesta sobre él y dice: no se alarmen, no está muerto, él está vivo. Y vuelve y suben al tercer piso, comen, porque muestra aquí que el joven come, ¿no es cierto? Comparte con ellos el pan, todo, salen y lo llevan vivo. O sea, la importancia de tener al Espíritu Santo. Y recordemos la palabra que dice, ¿no es cierto? Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla del mensaje de la vida eterna. Nos muestra aquí lo que es la vida eterna, lo que es el caminar con Jesús, lo que es a pesar de que haya un tropiezo, a pesar de que haya una decadencia, a pesar de que haya una distracción, ¿no es cierto? Vamos a tener la vida del Espíritu Santo, la vida de Jesús, la vida de Dios, y vamos a continuar siendo vivos, a pesar de que no estemos entre los vivos, vamos a seguir vivos. La importancia de la eternidad. Seguimos. El Espíritu Santo es vida, y él hizo lo mismo que hizo Eliseo en algún momento también. Y Pedro dijo un día: de lo que tengo, te doy. Y pues es vida, yo tengo vida, yo le puedo ayudar para que usted tenga vida, porque tengo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Así es. Mire lo que dice el 13. Hechos 20:13. Hechos 20:13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Dice, sigo con el 17, ¿cierto? Vale, sí. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precio mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he presado predicando el Evangelio de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acercándoos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. 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 ¿Qué sucedía acá? Que Pablo es apóstol. Que ahorita, ¿qué es lo que sucede en este tiempo? Entonces dicen, no, pero es que usted cómo se hace llamar pastor, por favor. Si ahorita el laud es apóstol. Apóstol es el que abre una obra. Ese es el apóstol, no más. O sea, los dedos de la mano, uno dice que es el que casi los abraza a todos. ¿Qué sucedió con Pablo? Entonces Pablo ya formó la iglesia, él ya la formó, ya les exhortó a que oraran y a que siguieran adelante, y todo lo que les había hablado y que les había dado testimonio, y que hicieran lo que Dios quería, que hicieran lo que el Espíritu Santo les había transmitido a través de él, y que ya probablemente no los veía más, porque él se iba a abrir otra obra, y empezó a abrir obra en una parte, en otra parte, y él sí se llama un apóstol porque él abre una obra acá, y deja a alguien, abre otra obra acá, deja a alguien, abre otra obra allá, deja a alguien, abre otra obra allá, deja a alguien, y así. 3 cosas importantes que dice Pablo allí, ¿no? Voy a evangelizar, ¿no es cierto? Número 1. Número 2, el Espíritu Santo me muestra que voy a vivir mis prisiones, ¿verdad? Y que voy a estar, ¿no es cierto?, preso de poder continuar hablando del Evangelio. Entonces, también la importancia de escuchar al Espíritu Santo, de lo que le va mostrando y de lo que va a suceder. Entonces ellos entienden que allí no van a ver más su rostro también, porque él puede quedar preso o puede estar siguiendo preso, y por eso es que se le cuelgan al cuello, o sea, y lo consideran y todo esto. Otra parte muy importante, la importancia de lo que él dice. Ahora, yo no hago esto por riquezas, ¿no es cierto?, propias o por voluntad para enriquecimiento propio, sino que con mis propias manos he ganado, ¿no es cierto?, lo que he gastado. Y ahora lo que se recogía, porque Pablo tenemos bien claro en las otras cartas que él decía, bueno, recojan antes de que yo vaya, diezmos, ofrendas, ¿no es cierto?, y todas aquellas cosas para que sean utilizadas en el mismo templo. Vamos a hacer una comparación rápida del tiempo de hoy en día. Muchas personas dicen, pero las iglesias cristianas no ayudan a la gente. Mi pregunta es, ¿con qué si no damos a las iglesias? Sí. O sea, ahí viene algo muy importante que Pablo nos muestra y nos enseña, es de que él lo que el sustento y su cría de lo que necesitaba, él lo ganaba con sus manos. ¿Dónde vemos qué hacía Pablo, o dónde podemos encontrar qué hacía Pablo? Nosotros en una de sus cartas podemos darnos cuenta que él decía que él iba y hacía sus toldos, o sea, hacía cabañas, construía, él era digámoslo así, un arquitecto, hoy en día se podría decir, era un constructor, él construía los toldos, hacía carpas, y con eso él se ganaba el sustento. Ahora, lo que se recogía en las iglesias, lo que se recogía en las congregaciones, hoy en día podemos decirlo, era para el sustento de la congregación, para la manutención de la congregación. Ahora, si nosotros queremos saber un poco de esto, queremos saber en qué se usa el diezmo, en qué se usa la ofrenda, para qué se usa la primicia, que son 3 cosas que son, y mejor dicho, no se pueden reemplazar. Y es lo único que hay, no hay nada más. Ahí yo no veo que siembras y que pactos, yo no veo eso, pero bueno, eso no viene a discusión.
las tres partes importantes que hay en la Biblia, en el libro de Levíticos, podemos buscar y allí encontramos. Pastor, díganos en qué. Lean todo el libro de Levítico, porque es que el libro de Levítico enseña muchas cosas. En el libro de Levíticos nos muestran para qué se usa el diezmo y para qué se usa el diezmo, para qué se usa la primicia y para qué se usan las ofrendas. En qué se deben de usar las ofrendas. Y Pablo lo tenía claro, Pablo lo tenía clarísimo, Pablo sabía claramente en lo que se debía hacer y por eso es que él decía, y todo lo que se recoge acá, aquí mismo será de usar. Y a la gente incluso se le podía dar. Hoy en día no se le puede dar mucho a las personas, porque ¿de a dónde? Si no llega, no se recoge. Porque la gente está más acostumbrada a estirar la mano para recibir que para dar. Y por eso dice, la gente no le gusta porque se pegan que del Antiguo Testamento, que los pastores se lo roban, que yo no sé qué, que se pega, sacan un montón de argumentos. Está en la Biblia y hay que hacerlo. Dios dijo que había que hacerlo. Hay otras personas que dicen, pero tal congregación se ha dado 2, ha dado 3 casas a la gente más necesitada de tal congregación. Hablemos de este tiempo. Ha dado a la congregación todo. Entonces uno dice, wow, chévere. Nosotros como pastores queremos saber cómo se hizo, entonces uno va, investiga y resulta que no fueron ellos, sino que fueron a través de la alcaldía que les dieron la casa, pero se mencionó la iglesia XXX que fue la que entregó la casa. Entonces uno dice, pero ¿cómo se va a ganar atribuciones ajenas? Diga, por medio de la alcaldía nos dieron estas 2 casas, se le vamos a dar 2 familias de esta congregación. ¡Pan! Pero nunca ha sido por el sustento que entra. Nunca ha sido por el sustento que entra. Otro error gravísimo que cometemos hoy en día, como servidores, que todo lo que entra pensamos que es para el pastor o la para pastor y entonces lo usamos en nuestros beneficios. Por eso tanta pantalla, tanta parafernalia, tanto digamos anuncio hoy en día, ¿no es cierto? Que los ministros se llenan de plata. Pues claro, porque hay unos que no son ministros sino son negociadores. No tienen congregaciones sino tienen clubes sociales y le llaman congregación. Y pues a ello se asuma de que ellos tienen el privilegio de recibir cientos de miles de millones de pesos y lo invierten solamente en ellos, en su familia. ¿Listo? Por eso es que hoy en día pues tienen, para andar en un pajarraco de esos que llaman aviones, tienen para todo eso, sí. Y entonces ya no salen de vacaciones a Chía o a Cota, sino se van para Dubái o para Alaska o para Canadá, porque es allí, porque no han sabido usar lo que es la Biblia. Algo que nos enseña Pablo, Lucas, a través del libro de los Hechos, capítulo 20, con la enseñanza de Pablo, es de que nosotros debemos de usar lo que Dios nos manda, como Dios dice, a través de la palabra. Y el problema es de que no nos gusta hacer caso de la palabra. Y si aludimos o sacamos pecho diciendo que lo hacemos. Pues es lo mismo que uno que dice uno, ¿no? O que dice la gente. Yo creo en Dios, yo le creo a Dios, Señor, ayúdeme, Señor, tal cosa, pero nunca tenemos una comunicación con Él. O sea, nunca queremos, ¿qué queremos? Queremos que uno necesita y que Dios esté ahí para responder. Tú eres Dios, está obligado entonces a responderme, pero yo le respondo a Dios, yo le cumplo a Dios, yo le obedezco a Dios. Señor, necesito que me des este trabajo, que me bendiga. Mire, Señor, necesito, pero a ver, ¿tú sí le cumples a Dios? Entonces son muchas cosas que queremos, solamente la usamos a nuestro favor, pero nunca decimos, bueno, es como, siempre yo coloco este ejemplo, es como un papá con su hijo. Pues si el papá, imagínate que el hijo nunca le hable al papá y se levante y dure días que... Y el papá dice, no, es que ¿qué pasó con mi hijo? O uno de mamá, no, es que mi hijo hoy no me habló, no sé qué pasó, y ya llevo una semana que mi hijo no habla conmigo, no sucede nada, y anda como de una forma rara. Eso mismo pasa con Dios. Es nuestro Padre y lo llamamos Padre, y resulta que es lo mejor, y Señor, y tú eres bueno, pero nunca le hablamos a ese Dios. Nunca le hablamos a ese Padre. Entonces, es como si no nos interesara. Entonces solo necesitamos algo de papá terrenal, entonces, papá, necesito tal cosa, y listo. Entonces así mismo hacemos con Dios. Entonces, Señor, necesito, usted es Dios, provee a ver. O sea, Dios no está obligado. Entonces también lo mismo el papá, de esa forma, ¿cómo así? Si es mi hijo y le he dado todo y quiero tener una relación especial con mi hijo, ¿no? Hace la similitud con lo terrenal, porque la Biblia dice...
Si te digo cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo será si te digo las celestiales? Entonces uno hace la similitud entre lo terrenal para poder entender lo espiritual. Amén. Entonces eso mismo, eso sucede con Dios, eso mismo es en todo. Si yo quiero que Dios me ayude, pues yo le obedezco a Dios. Dios dice que debo ofrendar o diezmar, o bueno, eso yo lo hago por amor a mi Padre, porque sé que tengo un Dios. Yo no me tengo que preocupar porque si se lo comieron, si le hicieron, si no, eso es lo de menos, porque eso no importa. Lo que yo me tengo que preocupar es que Dios lo dijo y yo le quiero obedecer a mi Padre, porque yo amo a mi Padre, porque Él ha sido bueno conmigo, porque Él me ha ayudado, porque a pesar de todo lo que ha pasado, todo esto que ha sucedido, Él nos ha cuidado. Amén. Él ha colocado los ojos en nosotros, está pendiente de nosotros. A pesar de lo que estamos hablando, quiero dar un testimonio. Es un testimonio de la congregación, para la congregación y hacia la congregación, o sea, para todos ustedes y todos los que están conectados y los que aún no se conectaron. Hay muchas congregaciones que a partir del año pasado tuvieron problemas económicos. Y los tuvimos todos tuvimos problemas económicos. Porque una congregación se sostiene es con el dinero que aportan las almas que vienen a la congregación, las personas que vienen a la congregación. De eso se sostiene una congregación. Y todos sufrimos un colapso económico, a tal punto que muchas congregaciones tuvieron que cerrar, tuvieron que entregar, tuvieron que irse, tuvieron que trasladarse. Yo quiero darle la gloria y la honra a Dios en este momento, y se la hemos venido dando desde hace 1 año y medio con mi esposa, y es de que Él ha sostenido este lugar. A nosotros siempre nos habían visto, digo habían, porque hasta ahorita empezaron a entender, como la congregación más pequeña de Zipaquirá. Siempre nos habían visto como la más pequeñita y la más insignificante. Nunca la tuvieron en cuenta para nada, ni la han tenido en cuenta para nada. Pero desde que nos tengan en cuenta Padre, Hijo, Espíritu Santo, a nosotros es lo que más nos interesa. Pero miren que este 1 año y medio hemos visto todavía aún mayormente la mano de Dios y la gloria de Dios, porque Él ha sostenido este lugar, nos sostiene a nosotros como familia pastoral y ha sostenido a muchas familias que aún ni siquiera han asistido a este lugar, por medio de este lugar. Amén. Eso es espectacular, maravilloso. Y creo, soy un ferviente convencido de que Padre, Hijo, Espíritu Santo son los que están en este lugar y son los que van a seguir edificando a cada familia, cada hogar y cada casa que vengan a este lugar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que terminamos, mi amor. Oremos y le damos gracias a Dios. Bueno. Amado Dios y Padre de la gloria. Así es, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Precioso Jesús de la gloria. Así es, Padre Señor, celestial. te doy gracias en esta noche En porque el nombre has de sido Cristo bueno, Jesús. Señor. Porque tu palabra dice que cada día, cada Así es, Padre mañana Santo. hay una nueva misericordia para tus hijos. En ti, Padre una celestial. nueva bendición, Señor. Para ellos, Yo creo, Padre, celestial. que cada día, Señor, es el día que has hecho para nosotros, En Señor. el nombre de Y Cristo nos gozaremos Jesús. y nos alegraremos en ti, Señor, y no dejaremos que nada nos Así quite es, lo que Padre tú, Santo. tus promesas y lo que tú has hecho, Señor, para Oh, nosotros. sí, mi bello Padre. Dios, te doy la gloria y la honra, Señor, por En el cada nombre persona, de que es Cristo cada Jesús. familia que se conectó hoy, Señor. Gracias. Te pido, Dios, que ellos en paz se acuesten, asimismo Así duerman, porque solo tú les permites dormir y vivir confiados, En el Señor. nombre de Jesús. Padre, yo les bendigo en el nombre de Así Jesús. es. Les bendigo sus alacenas, sus En el casas, nombre de Señor. Jesús. Les bendigo con A salud, cada uno les de tus bendigo hijos, con Padre paz, Santo. Señor. Así Les es. bendigo con tu gracia, En Señor. el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por A cada ti, mi persona que bello está Padre hoy en Santo. este lugar aquí representada. Gracias, mi amado Jesús. Señor, te pido que tú tomes el Oh, control sí, de sus vidas, mi bello Señor. Espíritu Santo Que de tú Dios. les levantes, En Padre, el así como nombre de hiciste, Cristo Señor, Jesús. con Pablo en Macedonia, Señor, Llénales, así como hiciste con bendíceles, Pedro, Señor. guíales, Padre, Padre a través Santo. de ellos, Señor, dales gracia, En Padre. el nombre de Jesús. Padre, dale libertad, Señor. Así es. Que el poder de tu Santo Espíritu,
Espíritu, Señor, sí, Padre así como Santo. reposó sobre Jesús, Señor, Esté repose en sobre todos ellos, y Señor, cada uno de ellos, con Señor. gozo, con En salud, su con salir paz, y en su con regresar. prosperidad, Señor. Padre Santo, Padre, te doy la bendíceles, gloria y la honra. guíales, Tu palabra dice, cúbreles. bendito será nuestro entrar En y el bendito nombre de nuestro Jesús. salir. En el nombre de Así Jesús es. les cubro con tu sangre poderosa. En el Declaro que el nombre ángel de de Cristo Jehová Jesús. acampa alrededor de ellos y los defiende. Así será, Padre Y te doy Santo. la gloria y la Y honra. seguirá siendo. Muchas gracias. En el Señor. nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, de Dios. Padre Santo. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde, hijos. ¿Hay alguna pregunta de pronto? Sí, hay una pregunta. Hijo. Pastor,